Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un privilegio estar aquí en el púlpito con vosotros, porque realmente es una responsabilidad y para todas estas cosas, ¿quién es suficiente, no? Entonces, agradecer a los pastores la confianza que me han dado de darme la oportunidad de compartir lo que el Señor, por su gracia, pues me enseña, ¿no? Y que sea de bendición para todos vosotros. Lo primero, quería comenzar con una oración para que el Señor bendiga su palabra y me ayude porque necesito su ayuda. Padre bendito, te damos las gracias en esta mañana por el gran privilegio que tenemos, Señor, de venir a adorarte, de venir a cantarte, de venir a reunirnos como un pueblo redimido tuyo que somos, Señor. Gracias porque un día tú alcanzaste nuestra vida cuando no te buscábamos, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por la cruz, gracias por la salvación que nos has dado. Yo te pido que en esta mañana, Señor, tú derrames esa misericordia sobre nuestros corazones. Que me ayudes, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, a predicar lo que tú quieres que sea predicado. Que no sea yo, Señor. Escóndeme debajo de tus alas, escóndeme debajo de tu cruz, Señor, para que seas tú guiando todo lo que vaya a decir. Y te pido por mis hermanos, por todos los que están aquí, Señor, para que tú prepares sus corazones, para que puedan recibir la palabra. Y aquellos que no te conocen, que nos visitan esta mañana, Señor, que tú obres en sus vidas, para que vean lo maravilloso que eres, y se entreguen a ti, Señor, para que puedan ser salvos. Te damos las gracias y todo lo ponemos en tus manos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, he estado dándole muchas vueltas, como todos los que predican, al título, ¿no? Toca predicar y tú puedes tener una idea de lo que quieres hacer, pero luego el título es lo que más cuesta, ¿no? Es como la guinda del pastel. Al final, después de darle muchas vueltas, hoy vamos a estar, podéis ir preparando vuestras Biblias en el Salmo 15 y le hacéis una marca ahí porque ahí vamos a estar principalmente. Y el título del sermón es El cielo, reservado el derecho de admisión. Uy, suena un poco así, ¿no? ¿Qué pasa con el cielo? Pues primeramente hay que saber qué es el derecho de admisión. El derecho de admisión es el derecho que tiene un propietario, que tiene un local, ¿verdad? Que puede ser un restaurante, puede ser un local de ocio, a poner unas normas para entrar en ese local o en ese lugar. Para que eso sea posible, tiene que estar un cartel en la entrada de forma visible. Por ejemplo, algo común. En la ópera, prohibido entrar con bambas. Es algo que a todos nos suena, ¿verdad? Uno va a un sitio y hay un protocolo. Bueno, pues yo quiero hacer un símil con este derecho de admisión y lo que Dios demanda en su palabra, ¿no? No vamos a hablar de esas cosas, vamos a hablar de temas eternos, ¿no? Porque hoy es domingo, hoy toca recordar el milagro que Cristo hizo en la cruz. Y aunque el mundo, hermanos, grite con todas sus fuerzas, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? El mundo no quiere que estés atento a estas cosas. El Señor puso eternidad en nuestros corazones, ¿verdad? Y aunque tú no creas en Dios y estés aquí hoy, por no sabemos qué motivo, aunque nada es por casualidad, todos sabemos que algo hay, ¿verdad? De algo hay. Vamos a ver cómo esto está en el imaginario común. ¿Cómo se puede entrar al cielo? Según la tradición católica, en base al texto de Mateo 16, 19, ¿no? A San Pedro se le dieron las llaves del cielo. Según la tradición católica estoy hablando, ¿verdad? Y él está allí como si fuera un portero y las almas que están perdidas, que quieren entrar al cielo, tienen que pasar primero por la puerta de San Pedro, ¿verdad? Eso todo el mundo creo que lo ha podido escuchar. Bueno,
nosotros no basamos lo que creemos en tradiciones humanas. Nuestra autoridad es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, hoy os voy a presentar el sermón de una manera en 3 puntos, ¿verdad? Primero, vamos a ver lo que Dios es. Luego veremos el problema que tenemos con Dios y al final veremos la solución. Os pido a todos que ninguno tome un juicio precipitado, porque si juzgáis las cosas antes de que termine, seguro que os equivocaréis. O sea que lo que yo pretendo es que estéis atentos todo el sermón para ver cómo acaba la historia. Vamos a coger nuestras Biblias o los móviles, ¿no? Y vamos a buscar el Salmo 15. Yo voy a estar leyendo la Biblia de las Américas. Disculparme porque tengo un poquito tomada la voz por beber agua fría, ¿verdad? Con la calor que hace, somos tentados a ir a la nevera y beber agua fría, pues mala cosa. Que el Señor me ayude. Bueno, dice el Salmo 15. Salmo de David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero lo da a intereses, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Amén. Bueno, vamos a ver, antes que nada, pues como he dicho, ¿no? No demos por hecho nada. Tenemos que intentar siempre estar muy atentos a lo que dice el Señor, ¿no? Porque sí que es cierto, hay un cielo que alcanzar, pero hasta que no estemos allí, no sabremos si estaremos allí, ¿verdad? Hay que intentar atender a lo que dice el Señor. Antes que nada vamos a tener un poquito de contexto histórico. Este salmo, el Salmo 15, es un salmo que pertenece es litúrgico y didáctico. A menudo se llama la liturgia de entrada, en la que un adorador pregunta las condiciones para ingresar al lugar de culto a Dios y un sacerdote responde. Nos enseña el Salmo los requisitos para estar en comunión con Dios. Hay unas referencias directas al monte Sinaí, ¿verdad? Donde el pueblo de Dios, por medio de Moisés, hizo el pacto mosaico y vieron revelada la majestad de Dios. En la parte práctica, el Salmo nos enseña, ¿verdad?, el tipo de carácter que tiene un verdadero hijo de Dios. Cómo lucen aquellos que van a estar en comunión con Dios. Vamos a ver un poquito el contexto cultural de la época, qué fue lo que le llevó a David a escribir este salmo, porque nos va a ayudar a entenderlo. El salmo, según los eruditos, fue escrito por David en el momento que David recuperó el arca de los filisteos. ¿Sabéis? Si recordáis, en 2 de Samuel, el arca del pacto fue robada porque tuvieron una batalla con los filisteos, el pueblo de Israel, y por su desobediencia Dios no les dio la victoria. El arca fue robada y llevada a donde estaban los filisteos. Pero una vez que estaba con ellos, el Señor manifestó su santidad y los castigó con severas plagas, con enfermedades, y ellos mismos estaban temiendo, diciendo, wow, ¿qué es esto? ¿Qué clase de Dios es este? Que solo el arca de ellos produce esta tremenda enfermedad dentro de nuestro pueblo. No lo podían soportar y decidieron deshacerse de ella. La pusieron en un carro con unas vacas
y que como que se la lleven las vacas donde quieran. Pero el Señor guió el carro para que volviera a su lugar. Y fue a parar a un pueblo llamado Bet-Semes, que está cerca de Jerusalén. Los habitantes de Bet-Semes fueron muy imprudentes, porque abrieron el arca para ver qué había dentro de esa arca. ¿Qué ocurrió? Fue terrible. Esto está en 1 Samuel 6. Lo podéis leer en casa si queréis. Ese día, el Señor hirió con muerte a 50.070 hombres, hermanos. 50.070 hombres murieron. Se dice rápido, ¿eh? Pero hay que ponerse en esa situación. Porque vieron el arca del Señor, porque está prohibido en la ley. Dios dio una ley a su pueblo, nadie podía tocar el arca, mucho menos ver lo que había dentro, porque nuestro Dios es santo. De camino, cuando David encuentra el arca, él iba con un grupo de personas, entre ellos había un levita llamado Uza, para llevarla a Jerusalén. Estaba contento, hostia, vamos a encontrar el arca. Y hubo un bache por el camino y Uza, este levita imprudente, pensó que tenía que ayudar a Dios y cogió el arca para que no se cayera. Cayó fulminado. Nos puede parecer drástico, pero la santidad de Dios es terrible. Tanto que en 1 Samuel 6:20 dice: y los hombres de Bet-Semes, lo leo para vosotros, dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y quién subirá para alejarse de él, de nosotros? ¿No? Este trasfondo que os estoy diciendo yo pienso que realmente a David le impactó. Es un problema, ¿no? O sea, él quiere estar con Dios, quiere recuperar el arca y luego ve que la santidad de Dios es un problema para cualquiera, ¿verdad? Esto es el problema de todos. Entonces, conociendo estas cosas, podemos entender un poco lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos a nosotros hoy. La santidad de Dios es terrible y tenemos que tenerlo claro, porque si tenemos una idea equivocada de Dios, fracasaremos en nuestra vida, igual que fracasaron los hombres de Bet-Semes. Entonces, vamos al Salmo, vamos a entrar en materia. Versículo 1 del Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El salmista empieza, como hemos dicho, con el nombre de Dios. Usa el nombre de Señor. En vuestras Biblias será Jehová, normalmente si tenéis la Reina Valera, ¿verdad? Yo estoy usando la Biblia de las Américas, es el Señor. En el original, Yahvé, que significa Dios. Hay un problema con el micro, se lo escucha raro, ¿no? Yahvé es el nombre que escogió Dios para revelarse a Moisés en la zarza ardiente. ¿Qué significa Yahvé? El autoexistente, el que tiene vida en sí mismo, el eterno, el todopoderoso, el Dios que rescata a su pueblo. Yahvé, el Señor, es el Dios que se revela y que revela su voluntad, el que provee para su pueblo. ¿Sí? Entonces tengamos claro qué clase de Dios tenemos. Tenemos un Dios que es el único Dios, no es que haya muchos dioses, y Él es el autoexistente, el que lo controla todo, y el que se reveló a David y el que se revela esta mañana a nosotros por su palabra. El verbo habitar, en el lenguaje original, quiere describir la acción de un peregrino, alguien que tiene claro que su morada no es estática y que va camino de un lugar mejor. Al hablarnos del tabernáculo, se refiere a esa tienda de campaña que Moisés construyó en el campamento donde habitaba el pueblo de Dios, pero separado del pueblo de Dios. Era una tienda de campaña donde estaba el arca del pacto con las tablas de los mandamientos. Y allí se le revelaba la presencia del Señor a Moisés y hablaba con él cara a cara. Entonces, nosotros, ¿cuál Moisés? Deberíamos tener este pensamiento.
Nosotros somos peregrinos. No estamos en esta tierra para poner nuestros ojos en el mundo. Tenemos que tener los ojos en la eternidad, ¿verdad? Porque gracias a Cristo, todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, ¿verdad? Tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a Dios, como dice Efesios 2:18, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, hermanos, tenemos que vivir esta vida como peregrinos, porque esta vida no tiene nada más que ofrecernos que vanidad, ¿verdad? Qué mal hacemos cuando nosotros, teniendo acceso al alto y sublime, cambiamos al Todopoderoso por nuestros ídolos caseros. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cuánto tiempo hace que no apartas tiempo para Dios? Para simplemente estar a sus pies, escuchar su voz, leer su palabra, orar, darle gracias por todas las bendiciones que Él te ha dado en el pasado, cuando lo conociste, cómo te ha sostenido, cómo te ha traído hasta aquí. ¿Cuánto tiempo haces que no habitas con el Señor? Porque podemos estar habitando en otras tiendas, podemos estar habitando en el tabernáculo de Netflix, de HBO, de Telecinco. Ahí sí que nos gusta habitar, ahí estamos muy bien, que nadie nos complique la cabeza. Pero sacar tiempo para recuperar esa relación con el Dios vivo, con el Señor, eso nos cuesta mucho. ¿Y qué vamos a decir de la oración? Algo que tendría que ser visto como un privilegio, lo vemos como una carga, hermanos. Es algo triste. Estamos cambiando a lo más bello del universo por puro barro. Hay que tener claro que el que habita como peregrino en el tabernáculo de Dios, metafóricamente hablando, el que su vida está marcada por caminar de la mano de su Dios, y eso no es venir a la iglesia el domingo. Hoy todos estamos aquí y podemos aparentar cierta piedad. No estoy hablando de eso. El que habita con el Señor entre semana, el que camina con Él de su mano, es el que estará con Él en la eternidad. Tenemos que tenerlo claro. Sigue el versículo 1 y continúa haciendo otra pregunta. ¿Quién morará en tu santo monte? Y vemos una clara relación al monte Sinaí, como hemos dicho antes, donde Dios escogió revelarse a su pueblo. En este momento ardía el fuego y había una voz atronadora, había oscuridad, había terror. El pueblo de Dios le decía a Moisés que no nos hable a nosotros directamente, ¿verdad? Dice Hebreos 12:21, leo para vosotros. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Es una visión de Dios terrible, ¿verdad? David quiere que tengamos claro cómo es Dios. Porque como hemos dicho antes, si nosotros nos hemos creado una visión de Dios personal, nos hemos creado un Dios pequeñito, ¿no? El Dios que solo me bendice. Dios para mí es como Papá Noel. Yo vengo y Él me tiene que bendecir. No, Dios es santo. Dios es amor, claro que sí, pero Dios es fuego consumidor. Entonces, David quiere que nos presentemos delante de Dios con un corazón correcto, con una visión correcta. Que no nos pase como a los habitantes de Bet-Semes. Porque hay que entender que la santidad de Dios es como, todos hemos visto las películas de los vampiros, ¿verdad? Ven el sol y ¿qué les pasaba? Se convertían en polvo. La santidad para el pecado es igual. Por eso es terrible. Nosotros tenemos que entender qué es la santidad. Dios es santo porque está apartado de todo lo malo. Dios es puro. Sus ojos son tan limpios que Él no puede ver el mal. Él odia lo corrupto. No tiene nada que ver con lo impío. Dios demanda una separación entre lo puro y lo impuro. Dios demanda
una separación entre lo santo y lo profano. Como dice Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El Salmo también nos quiere enseñar, hermanos, que la pureza cultural, lo que venimos a hacer aquí, ¿verdad? Todo lo que está relacionado con Dios demanda pureza personal. Por eso decimos, no podemos vivir entre semana como un mundano, sin ley, y venir aquí a adorar a Dios. Dios aborrece la hipocresía. Tener claro esto, está condenada en la Biblia. Dios llamaba a los fariseos, que eran los que más conocían la palabra, les llamaba sepulcros blanqueados, hipócritas. ¿Por qué les llamaba hipócritas? Se sabían la Biblia de memoria. ¿No diezmaban hasta el grano y el eneldo? ¿Pero qué ocurría? Su corazón no correspondía con aquello que ellos decían que creían. Tengamos cuidado, no nos vaya a pasar igual a nosotros, ¿verdad? Dice Apocalipsis 21:27, ya en el día final, en la gloria futura, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Tengámoslo claro, Dios es santo. David nos responde después de haber presentado a Dios y su santidad en relación con su morada, para conocer las condiciones para entrar en comunión con Dios con términos absolutos. Estemos muy atentos. Versículo 2. Por eso, clavar el ojo en la Biblia. ¿Qué dice el versículo 2? El que anda en integridad y hace justicia. Estamos viendo ahora cómo luce esa persona que va a estar con Dios, que quiere entrar en comunión con Dios. Es decir, una persona que su vida tiene que estar caracterizada por buscar ser moralmente completo. Alguien libre de objeciones, sin tacha, sin mácula. Es decir, una persona con un corazón de una pieza. Ser íntegro, hermanos, significa no tener el corazón dividido en relación con nuestros afectos con Dios. Hermanos, es así. Eso es lo que quiere el Señor, que lo que decimos realmente lo sintamos. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, porque somos así. Estamos, ¿no?, viviendo contra la corriente del mundo, luchando contra lo que nos ofrece la televisión, los centros comerciales, las vacaciones. No queremos todo eso. Queremos tener la cuenta del banco bien llena, queremos tener seguridad, queremos tantas cosas, pero no estamos con lo más importante. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios no va a bajar su estándar de exigencia, de perfección. Génesis 17:1, cuando Dios conoce a Abraham, ¿verdad? Diríamos, Abraham, pobrecito, era el principio de la relación del pueblo, del pacto, ¿verdad? ¿Qué le dice a Abraham Dios nada más que lo conoce? Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. De esta forma, las personas que su vida está caracterizada por andar en integridad en todos los aspectos de su vida, harán que esto se vea reflejado en actos justos. El justo hace justicia, ¿no? Ejecuta en su vida los mandamientos de Dios por amor. Tengamos claro esto. Obedecemos por amor, no por temor. O sea, de nada sirve. No estamos aquí, no estoy aquí hoy predicando una religión de obras. La salvación es por gracia, pero el que cree en Cristo obedece por amor a Dios, ¿verdad?
Es así, hermanos. Y queremos cumplir los mandamientos, no de forma perfecta, porque aquí no hay nadie que cumpla de forma perfecta, pero sí de forma sincera. El Hijo de Dios es honesto, le duele el pecado. Cuando pecas y caes, te duele. ¿Nos duele cuando fallamos al Señor? Esa es una de las señales de que realmente somos sus hijos. ¿Sentimos el peso? ¿Nos afligimos? Cuando mentimos, cuando fallamos, cuando defraudamos. ¿Nos hemos dado cuenta de que Cristo murió por todas esas cosas y cada vez que pecamos estamos volviendo a clavar al Señor en la cruz? Dice el Señor, Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Deuteronomio 16:20 nos dice, nos recuerda, la justicia y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Hermanos, entendámoslo. La obediencia no es una opción. Dios no nos da, no nos salva y nos dice, ahora lo que veáis bien, pues oye, me hacéis caso, ¿eh? Lo que no os guste, no. Porque claro, yo soy un Dios que soy comprensivo. ¿Es así? ¿Creemos que Dios es así? Porque si es así, tenemos una imagen de Dios que nos la hemos creado nosotros mismos. Dios demanda obediencia, no solo lo que nos gusta y que vayamos con unas tijeras con la Biblia. Esto no me gusta. Esto que me está diciendo el hermano, esto tampoco me gusta, esto no es para mí. Seguro que no se ha enterado. O el pastor no sabe lo que dice. Yo sí que sé. Tengamos cuidado con tener en poco lo que dice la palabra, ¿no? El término justicia es en sí todo lo que Dios espera de su pueblo y es la base de la relación con Él. Porque si vamos al pasado, vamos al Éxodo, cuando Dios salvó a su pueblo, ¿lo salvó por cumplir la ley? No, lo salvó por gracia, por fe. ¿En qué? En Él. Dios les mandó que los que creyeran en Él cogieran un cordero, lo sacrificaran y pusieran la sangre del cordero en las puertas de sus casas. El ángel de la muerte pasó por allí y aquellos que por fe creyeron en la palabra de Dios fueron salvos. Y los que no obedecieron al Señor murieron. Todos los primogénitos murieron. Dios nos salva por gracia, sin obras, para que luego podamos obedecer. La ley es el marco de relación con Dios. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dios nos da la ley porque es como quiere relacionarse con nosotros, pero nadie se va a ganar la salvación por obedecer la ley. Que quede claro para que nadie se confunda. Habacuc 2:4 nos dice, he aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Tenemos lucha, hermanos? Tenemos lucha, estamos en guerra, hasta el final. Nos tiene que doler no cumplir con la ley de Dios. No seamos como aquellos que buscan justificar su pecado. Porque cuando buscamos justificar nuestro pecado, estamos diciendo que Dios no tiene razón. Si la ley nos está diciendo algo, es que hay algo que cambiar. Hay algo que no está bien. No podemos escondernos y hacer como cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, los que sois padres, ¿verdad? Es decir, no hagas esto. ¿Qué hacen ellos? No es por mí, no, fue él, fue mi hermano. Nunca dicen, es verdad, papá, tienes razón. Qué raro, si eso pasa, eso es un milagro, ¿verdad? Que un hijo cuando lo corrige reconozca que ha hecho mal. ¿Qué ocurre con aquellas áreas de nuestra vida que estamos defendiendo? Defendemos nuestro pecado, no nos damos cuenta. Defendemos el pecado porque nos gusta pecar, porque somos pecadores. Que hay áreas en tu vida que no quieres que nadie entre, ¿verdad? Cuidado, yo sí obedezco, pero que nadie me diga cómo tengo que llevar mi matrimonio. Que nadie me diga cómo tengo que educar a mis hijos. Como mucho mis hábitos o mis hobbies.
No, no, pastor, tranquilo. Yo ya sé lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuidado. Si esto es así, hermanos, si estamos defendiendo nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos. Hoy tenemos que arrepentirnos. Porque de nada sirve lo que hemos dicho. Leer la Biblia, venir a la iglesia, conocer mucho de la palabra de Dios, si tu vida no hay fruto. Si no hay algo que se vea. ¿Qué es el fruto? Pues eso, dice la palabra, que el árbol se conoce por su fruto. ¿De qué me sirve decir que llevo 20 años en el Evangelio si no se ve un cambio en mi vida? Si no he cambiado en nada, sigo con los mismos vicios, sigo con las mismas cosas. Incluso diciéndome creyente, practicando un pecado que sé que está ahí. Cuidado. Los que practican el pecado, dice la palabra, que no son hijos de Dios. Da igual lo que nosotros digamos. Incluso puedes hasta haberte bautizado. Si tú no cambias de conducta y persistes en el pecado, tú no tienes nada que ver con Dios. Porque todos podemos engañar a cualquiera. Somos hipócritas profesionales. Yo también, ¿eh? Yo no he venido aquí a dármelas de santo. Somos especialistas en engañar a los demás, en hacerles creer cosas que no somos. Dice Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Son palabras de Jesús, no son mías. No os enfadéis conmigo, es el Señor el que lo dice. Vamos a seguir profundizando en este texto. El versículo 2 del Salmo continúa y dice que habla verdad de su corazón. Así pues, el que anda en integridad, hace justicia, a su vez es una persona que habla verdad en su corazón. ¿Qué significa esto, iglesia? Significa que podemos hablar, pero podemos esa verdad de Dios no tenerla aquí. ¿Verdad? Podemos hablar muchas cosas y nuestro corazón estar, bueno, en las Bahamas. Es un peligro. Como hemos dicho, nuestra vida tiene que demostrar que nuestra profesión de fe es verdadera. Dice el Salmo 51:6. Dios nos dice esta mañana, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Oseas 4:1 también nos dice, escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. La palabra de Dios es absoluta. El que te está hablando es el Señor a través de su palabra. Yo solo pretendo ser un instrumento en sus manos. No quiero ser un tropiezo, quiero que sea la palabra la que te esté dando luz esta mañana. Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eternas. Cristo pedía en la oración sumo sacerdotal que nos santificara en la verdad, que la palabra de Dios es la verdad, en Juan 17, 17. Esta santidad que Dios demanda tiene un ingrediente muy importante. Agarraos, que vienen curvas. El versículo 3 dice que el verdadero creyente también, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Os puedo asegurar que cuando estaba preparando el Salmo, aquí el Señor me cogió y me dio una rascada estupenda. Porque el primero que me toca aplicar la palabra soy yo. Si yo subo aquí a predicar y no he vivido el sermón en mi casa, pues soy un hipócrita más. Aquí estamos todos, hermanos. La lengua, el uso de lo que decimos. Si somos hijos de Dios, no podemos hablar con malicia de los demás. Dios nos manda a resistir ese vicio. Es un vicio.
Mientras la palabra nos dice que si tu hermano peca contra ti, vayas a él a solas, ¿verdad? Para ganar al hermano, ¿qué hacemos nosotros? Por la espalda. Hablamos de los hermanos por la espalda. Mira lo que me ha hecho fulano, porque fíjate esto, fíjate aquello. Cuando Dios ya lo ha dicho claramente, ves con tu hermano. Si hay un problema con él, ves con 2 testigos. Si se resiste, díselo a la iglesia. Hermanos, es terrible el daño que podemos hacer con la lengua. Todos. Dice Santiago 4, hermanos, 4:11, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzgará, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. No es poca cosa hablar mal de los hermanos. La falta de control de lo que decimos en nuestra vida nos va a traer muchos problemas. Y en la iglesia más podemos hacer que la murmuración sea algo que destruya la iglesia. Satanás lo va a usar. Satanás no quiere que seamos honestos, sinceros unos con los otros. Pues si este hermano te ha hecho algo, acércate a él. Hermano, ¿qué pasa? ¿En qué te he fallado? ¿Por qué no estamos bien? Vamos a arreglarnos. Tenemos la misma sangre espiritual, porque la palabra hermanos significa eso en el texto original. Hermanos de sangre espiritual, por un mismo espíritu, ¿verdad? Dice Santiago 3, que es un capítulo que se lo recomiendo a cualquiera para que seamos confrontados con ellos, que la lengua es terrible, ¿no? Dice que siendo pequeña se jacta de grandes cosas, es capaz de incendiar un bosque, es un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo, es inflamada por el mismo infierno, un mal que no puede ser frenado, lleno de veneno mortal. Nosotros, si hay un mandamiento que dice no matarás, ¿verdad? Nosotros podemos matar la reputación de alguien. Podemos ser asesinos delante de Dios por estar criticando a las personas. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Hermanos, ahí estamos todos. Todos caemos en eso. Que nuestra oración sea como el salmista en el Salmo 141:3. Toma el control de lo que digo, oh Señor, guarda mis labios. En el versículo 4 de ese mismo salmo nos dice, no permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos. No me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. En la lengua, dice Proverbios 18:21, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Seamos prudentes, evitemos la charlatanería, que nuestra boca sea, como dice la palabra, lo que vayamos a decir sazonado con sal. Pensemos antes de hablar, algo que no solemos hacer, porque nos gusta que nos escuchen. No, vamos a pensar lo que decimos y hablemos para bendecir. Cuando veamos un hermano caído, un hermano que está en pecado, un hermano que no actúa bien, en vez de criticarlo, ese tiempo que dedicamos a hablar mal de los hermanos, vamos a orar por él. Vamos a orar los unos por los otros. ¿Has visto el hermano tal? No veas qué mal está, cómo se está comportando, qué mal está su casa, no sé qué. No, ora por él. Entra en el cuarto. Pide al Señor para que el Señor obre en su vida. No nos dediquemos a hablar los unos de los otros. Hagamos el bien. Sigamos con el salmo que tenemos entre manos, Salmo 15. Ya vamos avanzando, viendo el final del túnel. El versículo 4 nos dice más sobre cómo lucen estos que van a estar con Dios. En cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia.
A todo lo dicho hasta ahora, hermanos, le sumamos que estas personas que caminan en integridad, hacen justicia y dominan su lengua, tienen un carácter que desprecia la maldad. Tienen un carácter capaz de discernir. No estamos de acuerdo con el mal, nos apartamos del mal. Tenemos en bien lo que Dios nos aconseja en su palabra. Queremos caminar con Dios. Necesitamos sintonizarnos con el Señor, averiguar, por eso necesitamos profundizar más en la palabra, por eso necesitamos estudiar la palabra, por eso necesitamos, es verdad lo que dice el pastor, es una bendición que se hagan estudios en la iglesia, para que podamos profundizar, porque si cogemos una tabla, ¿cuántas horas dedicamos en la semana a lo que os dé la gana? Veréis que si las ponemos en una balanza, las horas que dedicamos a nuestros hobbies y entretenimiento y las horas que dedicamos al Señor, os aseguro que el Señor sale perdiendo. Todos necesitamos aprender más de Dios para que sepamos discernir entre el bien y el mal. Nos dice este versículo también de aquellas personas que por amor a Dios son capaces de llevar perjuicio propio. Aquellas personas, estás en tu trabajo y tu jefe quiere que hagas algo que va en contra de la ley. Todos podemos pasar por eso. El verdadero Hijo de Dios va a ponerse enfrente y no va a participar de ilegalidades, de defraudar, de mentir o engañar en perjuicio de los demás. Por amor al Señor, ¿serás capaz? El Señor te dará fuerzas hasta de perder el trabajo, si hace falta. Hay un testimonio que contaba David Burr de hace años, creo que fue en la iglesia de Verdi, porque era cuando él pastoreaba en Verdi. No lo recuerdo si es exactamente la iglesia de Verdi, pero eso es irrelevante. El testimonio es que era una hermana en Cristo que trabajaba en un banco. El banco da igual. Y los jefes habían propuesto un plan para engañar a los jubilados, para venderles unos productos y hacer que luego perdieran mucho dinero con unos intereses que ellos no iban a ver. Y esta hermana se levantó y le dijo a sus jefes que eso estaba mal, que no podían robar de esa manera engañando a la gente. ¿Sabéis qué le pasó a esta hermana? Y tenía un puesto bueno, tenía un buen sueldo. Perdió el trabajo. Sí, pero el Señor la bendijo. El Señor le proporcionó otra salida y pudo ver cómo la iglesia se volcó con ella y fue sustentada por el amor y la gracia de Dios. Es para que nos demos cuenta de eso. También este versículo 4 nos habla de que hay veces que tenemos que tomar esas decisiones, ¿no? Jóvenes, tengamos cuidado, ¿no? Porque el mundo quiere que vayamos por otro lado. También nos habla del yugo desigual. Nos habla de estas cosas. Si me queréis acompañar, 2 Corintios 6, 14 y 15 nos dice esto. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente y un incrédulo? Nosotros tenemos que tener claro, no significa que nos vayamos a apartar de los incrédulos. Nosotros tenemos que amar a los que no creen en el Señor. Tenemos que acercarnos a ellos y compartirles el Evangelio. Pero nuestro mejor amigo, ¿verdad?, no puede ser un incrédulo. ¿Entendéis la diferencia? Cristo se reunía con pecadores, comía con ellos, pero no participaba de su pecado. Entonces, hay que entender que nuestra relación íntima no puede ser con una persona que odia a Dios, porque hasta que una persona no conoce a Cristo por medio del Evangelio, es enemigo de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Entendamos la diferencia entre relacionarnos con personas que no creen en el Señor, que tenemos que amar, que tenemos que mostrar misericordia, ¿verdad?, a que nuestra intimidad más profunda
sea hecha con personas que no conocen al Señor. Como dice en Corintios también, no nos engañemos, las malas costumbres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Seguimos con que el versículo 5 dice que estas personas dicen el que su dinero no da intereses ni acepta soborno contra el inocente. El Hijo de Dios es generoso. El Hijo de Dios, hermanos, entiende que su dinero, todo lo que tiene, proviene de Dios y quiere compartir con los demás. No le cuesta dar. Es generoso. Mucho menos, por la integridad que le debe de caracterizar, va a participar de un soborno, de comprar favores ajenos. Ya estamos hartos de ver cómo va la política. No vamos a hablar de política hoy. Estamos hartos de ver cómo la corrupción, ¿verdad?, pudre nuestro país. Y en Latinoamérica ni te cuento. Si España está mal, aquí hay muchos latinos. Lo sabemos, cómo la corrupción, la compra de favores, el amor al dinero ha destruido la sociedad actual. Continúa el Salmo, el que hace estas cosas permanecerá firme. Estamos llegando al final. Aquí hay una gran promesa de preservación. El que cumple los requisitos de Dios en esta vida disfrutará del favor de Dios, pues un Dios justo no puede bendecir a un hijo rebelde. Y todos nuestros actos, todos nuestros pecados van a traer retribución, va a haber un castigo. Dice Hebreos 12:8, tengámoslo claro, que el que no es corregido y se mantiene pecando, ¿por qué no es corregido? Porque es bastardo, es un hijo bastardo, dice el Señor. Hay que tener cuidado. Es que conozco a fulano, oye, que es cristiano y está en pecado y, oye, te le va bien. Cuidado. ¿Seguro que es hijo de Dios? Porque la palabra es la que dice que si no eres corregido por Dios, no le perteneces. Dios te deja. ¿Por qué? Porque es lo que te vas a llevar en esta vida. Por eso, cuidado, analicemos nuestra vida. ¿Estamos siendo corregidos por Dios? Y si no es así, corrijamos. Corrijamos aquellas cosas que están mal. Hermanos, yo espero que hayáis entendido el problema. La ley del Señor es una espada que pende sobre nuestras cabezas y que nos corta, nos mata. ¿Y quién puede cumplir esto? ¿Quién está aquí esta mañana y de todo lo que he dicho puede decir, amén, yo lo cumplo? Yo no. Nadie puede cumplir con todo esto, hermanos. Por eso ahora llega la buena noticia, la solución. Si ya conoces al Señor esta mañana y te has sentido acusado por el Espíritu Santo, déjame decirte que nada de lo que hay en el Salmo lo puedes cumplir en tus fuerzas. Todo lo que me he pasado la mañana diciendo, marcándote de una forma clara, era para que vieras dónde están tus faltas, pero que entiendas que sin Cristo no puedes. No puedes dar buen fruto, no puedes ser una persona paciente, no puedes tener gozo, no puedes ser nada de lo que he dicho sin el Señor. Necesitamos al Señor en nuestras vidas. Cristo, el Salmo está hablando de Cristo. Cristo es el único que cumple los requisitos de entrada al Padre. Cristo cumple todo. Nosotros tenemos que entender que aún siendo creyentes, porque ¿sabes qué es lo que nos puede pasar? Llevar mucho tiempo en el Señor, estar acomodados, vivir de viejas rentas y decir, yo estoy bien, no estoy tan mal. Dice Isaías 64:6, estamos todos infectados, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho porque es muy clara. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros.
Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Corremos el riesgo de que cuando llevamos tiempo en el Señor nos agrademos a nosotros mismos y no nos estemos dando cuenta de que caminamos lejos de Cristo. Cuando no nos va bien, siempre va a ser porque estamos separados del Señor, no porque estemos cogidos de la mano. Da igual las pruebas que estés pasando. Te puede faltar la salud, te puede faltar el dinero, pero si estás cogido de la mano del Señor, tendrás seguridad. Sabes que el Señor permite todas las cosas que nos pasan, que nosotros creemos que son malas, son para nuestro bien, para que despertemos. Cada aflicción, cada dolor, cada prueba es para que el Señor te está llamando, te está diciendo, despierta, deja de vivir como estás viviendo. Quiero cambiar tu vida, te quiero llevar a otro nivel de santidad, de gozo, de relación con Él. El Señor quiere transformar nuestra vida. No quiere que seamos personas religiosas que venimos aquí el domingo a fichar. Hemos venido, escuchar la palabra, me voy. Y esta tarde me voy al cine. Entonces, ¿para qué venimos? Dice Juan 15:15, y lo leo en la traducción lenguaje actual. Me vais a permitir este cambio de versiones, porque lo que intento es que se entienda. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si ustedes se separan de mí, no podrán hacer nada. La solución está en Cristo. ¿Quieres cumplir el Salmo? Únete a Cristo. Él es el que te va a llevar de gloria en gloria. Nadie, si tú estás aquí y no conoces al Señor, puedes decir, wow, este chico ha dicho tantas cosas que me siento fatal. ¿Y yo qué hago? Porque yo quiero estar con Dios, yo quiero ir al cielo, yo creo en que hay algo más, pero esto que ha dicho este chico esta mañana me lo ha puesto muy complicado. La palabra tiene la solución para ti hoy también. Gálatas 3:22, 24. En Nueva Traducción Viviente nos dice, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, todos. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestro tutor, nuestra tutora, hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. ¿Sí? Esa es la buena noticia. Todos somos pecadores. Aquí no hay ninguno que se merezca la salvación. Nadie. Dios exige la pureza y la perfección. Cristo no vino a darse un paseo, porque, como dijo alguien, si nosotros nos pudiéramos salvar por nosotros mismos, en vano vino Cristo a morir en la cruz. La cruz es la solución a tu vida, seas creyente o no. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, esta mañana, entiéndelo, estás bajo juicio. La ira de Dios va a ser como un tren que te pasará por encima, te aplastará y te condenará a la eternidad. Solo Cristo te puede salvar, porque Cristo en la cruz, Él es el varón justo, Él es el que está hablando el Salmo, el que nunca dijo mentira, Él es el íntegro, el que amó al Padre por encima de todas las cosas, el que amó a los demás, el que se entregó sin medida. En la cruz, Jesucristo fue insultado, fue escupido, fue atravesado por una lanza. Él no murió de mentira. Él murió de verdad. Él lloró, se desgarró, para que pecadores como nosotros tengamos acceso al Padre solo por la fe. Por el arrepentimiento y la fe.
Dios te está diciendo esta mañana, arrepiéntete de tus pecados, seas creyente o no, acude a Cristo, corre hacia la cruz para que puedas disfrutar del perdón de Dios, de la vida eterna y de todas las bendiciones que Él tiene para sus hijos. No hay peor enemigo que Dios sea tu enemigo. Y no hay mejor amigo que Dios sea tu amigo. ¿Sí? ¿Estás viviendo sin Cristo, sin Dios, sin futuro, sin esperanza en este mundo, perdiendo tu tiempo? ¿De qué te va a servir? Todos vamos a morir. Igual esta tarde sales y te atropella un coche. Dios no quiera. ¿Pero qué? ¿Quién tiene asegurado nada? Ojalá medites en esto y acudas a Cristo, porque no hay nadie que haya ido a Cristo en arrepentimiento y fe y haya sido rechazado por Él. Para terminar, para que veamos la gloria de la cruz, al venir el Señor a la tierra, Él extendió su tabernáculo con los hombres. Juan 1,14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Salmo está apuntando a eso. Cristo, la palabra que se traduce por habitó, en el original, es eskenó, que significa, es un poco difícil, tabernaculizó. Como si Cristo hubiese hecho su tienda de campaña en la tierra con los hombres, ¿verdad? Dice que la palabra en Juan 2, 19 al 21, Cristo como templo vivo de Dios. Dice la palabra, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Más él hablaba de su cuerpo. ¿Entendemos? El Salmo habla de Cristo todo el rato, pero a lo mejor no lo veíamos. Pedro nos enseñó que somos piedras vivas del templo que es Cristo en 1 de Pedro 2:5. Esta es la promesa. Todo el Salmo 15 lo cumple Cristo. Y gloria a Dios por ello, porque si no fuera por su justicia, ninguno de nosotros podría estar en pie. Demos gracias al Señor porque Él no tuvo en cuenta nuestros pecados y hoy tampoco los quiere tener en cuenta. Él quiere que salgamos de aquí diferentes a cómo hemos entrado. Quiere que examinemos nuestra vida y que aquello que necesita ser cambiado, lo cambiemos. Eso se llama arrepentimiento. No que excusemos nuestro pecado, sino que lo reconozcamos. Dice Apocalipsis 21, 3 al 14 para terminar. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El versículo 14 de Apocalipsis 22 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ojalá esta mañana todo lo que has escuchado sea para bendición de tu vida y veamos a Cristo como la única cosa que puede salvarnos y como el único que puede restaurar nuestra vida de nuevo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque esta mañana tú nos has desafiado, nos has mostrado, Señor, lo que dice tu ley, una ley que nos aplasta, que nos condena, que nos acusa, que nos muestra aquellas áreas de nuestra vida que están mal. Pero a la vez hemos visto que Cristo es nuestro Salvador, que por mucho que nosotros tengamos esa deuda contigo, Cristo lo pagó todo en la cruz. El justo por los injustos. Gracias, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de aquellas personas que estén aquí, que no te conocen, Señor. Que tú les hagas entender que te necesitan, que necesitan arrepentirse y poner su fe en ti. Y ayúdanos a los que te conocemos a ser humildes, a no ocultar nuestros pecados y acudir a ti, a llorar a tus pies, a abrazarnos a ti, a recuperar la comunión. Gracias, Señor,
por lo que tú has hecho en la cruz. En el nombre del Señor Jesús. Amén.